Hola, gente, ¿cómo estás? Mira, si no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora y hoy estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, el libro de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 2 y bueno, estaremos cubriendo los versos del 1 al 13. Quiero recordarte que si no te has suscrito a este canal, que lo hagas, si te gusta el contenido, que mandes este conocimiento de hoy a muchas personas y la forma de hacerlo es dándole un like a la campanita, porque el algoritmo lo manda a muchas familias y esas familias entonces conocerán esta porción de la palabra de Dios y eso traerá mucha bendición, mucho bienestar a sus vidas. Así que ahí te dejo esa petición y sin más, vamos a continuar con el estudio. El libro de Santiago en el capítulo 2 del verso 1 al 13. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Recordemos que Santiago fue el hermano de Jesús, su hermanastro o medio hermano de Jesús. También recordemos que al ser él una persona que no creía en Jesús durante los primeros años del ministerio de Jesús, sino más bien que su conversión viene en el momento en que está ya en la resurrección. Cuando Jesús resucita, es muy posible que sea cuando ya con un cuerpo resucitado, pues se encontró con sus hermanos, con su mamá, con su papá y con todas las personas que sabemos que estuvo capacitando por 40 días y posiblemente fue ahí donde volvió a tener un encuentro con Santiago que lo hace volverse a, ahora sí, a creer en Jesucristo, ya no solamente como su hermano mayor, sino a Jesucristo como su Señor. Y hablamos de esto al inicio de este estudio, en el capítulo 1. Santiago es posiblemente el primer libro escrito del Nuevo Testamento, lo recuerdo solamente, ya lo mencionamos. Es un libro que está siendo escrito para judíos, para una iglesia perseguida, judíos que están bajo persecución. Ya para este tiempo, cuando Santiago escribe este libro, hay una gran persecución contra la iglesia. Contiene una sabiduría práctica muy, muy importante ese tema. Santiago no es tanto de una profundidad teológica, sino más bien cómo esa teología se aplica al diario vivir. Y es una sabiduría práctica muy parecida a la que encontramos en Proverbios y en otros libros sapiensales del Antiguo Testamento. Y también encontramos en Santiago, como he mencionado ya anteriormente, unos momentos en los cuales se expresa eh, parecido a como Jesús se expresó en los evangelios. El capítulo 1 de Santiago, que terminamos, toca varios temas, pero toca el tema de las pruebas, el tema de las tentaciones, la diferencia entre las pruebas y las tentaciones,
que las recordamos. Las pruebas son exámenes en la fe, situaciones que nadie se puede evitar en la vida, por las que todos vamos a pasar, la pérdida de un ser amado, una situación, una quiebra económica, un conflicto, una relación que se rompe, situaciones que todo ser humano va a encontrar, y es a través de esas situaciones que nuestra fe queda demostrada, si verdaderamente estamos caminando con Jesús por fe, porque reconocemos su señorío, su poder, su grandeza, o porque estamos en el cristianismo por un tema de beneficios personales, para ver qué bendición nos llega por estar caminando con Dios. Es en las pruebas donde eso queda evidente, sobre todo para ti, porque ya Dios sabe el nivel donde estás. Si estás sacando la calificación de un 5 o de un 10, ya Dios lo sabe. Lo sabe antes de que venga la prueba. Es para ti ese examen, para que tú te veas y tú sepas en qué áreas debes de seguir mejorando. Y las tentaciones, que también son situaciones que todo creyente va a pasar. El mismo Jesús fue tentado allá en el desierto antes de iniciar su ministerio, cuando estaba en aquel ayuno, y el enemigo vino y le puso varias tentaciones. Entre esas tentaciones, que usara su poder para convertir aquellas piedras en pan. Él le puso aquella otra de que se tirara del edificio más alto del templo, del pináculo del templo, o sea, que se suicidara. Eh, y vemos que Jesús fue tentado. Por eso la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Y claro, yo sé que hay mucha desinformación al respecto, y mucha gente cree que porque Jesús fue tentado significa que pecó. No, Jesús fue tentado, pero no pecó. Si Jesús hubiera pecado, todo el plan de salvación queda anulado, sin ningún efecto. Lo que hace que el plan de salvación sea efectivo es que Jesús viene a ser el segundo Adán. Adán había pecado, ahora Jesús viene y Jesús no puede pecar, para que pueda vencer al enemigo, el reino de las tinieblas, y pueda vencer la muerte. Entonces, las tentaciones son parte de nuestro equipaje de vida. Siempre van a llegar. Y es interesante, porque Jesús ora, Él ora por nosotros, Él ora por las tentaciones, que Dios nos guarde también en esa oración del Padre Nuestro que conocemos. También dice, líbranos de las tentaciones. O sea, Él sabía que iban a venir, y nosotros debemos de asumir que van a llegar. Pero la condición como usted esté antes de que venga la tentación es lo que va a determinar si usted pasa victorioso por la tentación, o si usted cae en ella y el enemigo pues hace fiesta con usted, con su vida, con su familia, con sus finanzas, con su estabilidad. Pero las tentaciones llegarán. Otro tema que toca en el capítulo 1, que ya lo estudiamos y lo puedes encontrar aquí mismo en el canal, en el playlist de la Carta de Santiago, es la relación entre los ricos y los pobres. Es muy interesante cómo Santiago toca este tema, y es que recordemos que en aquel tiempo los ricos habían sido los saduceos y los fariseos, que crucificaron a su hermano, quien también es su Señor, Jesucristo. Habían sido los políticos de la época. Los saduceos eran los que tenían los puestos políticos, que tenían aquellas conexiones con el imperio romano. Y en aquella época no existía la clase media. Entonces, los aspectos que nos menciona Santiago, sus preocupaciones entre los ricos y los pobres, también se debe, como notaremos en el texto de hoy, que había una gran tendencia a favorecer a las personas que tenían más solvencia económica, y a tratar mal a los que no la tenían. Y bueno, vamos a centrarnos en el tema que nos va a terminar de iluminar, y vamos a terminar de entender el por qué Santiago toca estos temas. Y yo creo que esa es una pregunta apropiada que siempre debemos de hacernos. Mire, los estudiosos de la Biblia, nosotros cuando nos acercamos a un texto, lo primero que, o no lo primero, pero una de las primeras preguntas que le hacemos al texto bíblico es, ¿por qué este autor está mencionando este tema? Los autores no mencionan temas porque tenían mucho tiempo y pues sencillamente se les ocurrió, de ninguna manera. Los autores mencionan textos
porque están tratando de responder a una necesidad de un conflicto, de una situación que está enfrentando su audiencia. ¿Quién es la audiencia de Santiago? La iglesia perseguida. ¿De qué grupo étnico? Judíos. Esa es la audiencia directa de él. Lógicamente, todos los libros de la Biblia son para toda la iglesia en todos los tiempos y en todas las culturas. Pero la audiencia inmediata a la que él se estaba dirigiendo es la iglesia perseguida, una iglesia que sufría, una iglesia que era encarcelada, una iglesia que era dividida. Recordemos que lo mencionamos muy al inicio, que los padres entregaban a los hijos porque los hijos se habían hecho seguidores de Jesús y viceversa. O sea, había mucho dolor. Y conforme avancemos en el libro, vamos a ir encontrando más respuestas al por qué Santiago escribe lo que escribe. Y desde luego, muy obvio, las pinceladas que arrojará el texto en las cuales podemos notar la personalidad. Como hablábamos en otra oportunidad, aquí encontramos una personalidad muy diferente a Juan, el Evangelio de Juan. Encontramos una personalidad muy diferente a Pablo y sus temas inclusive muy diferentes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos revela cómo fue el Espíritu Santo el que guió a cada escritor de los libros de la Biblia para que escribiera. Y cómo Dios, en su gran poder y sabiduría, respetó esas diferencias individuales, como son la personalidad del autor. O sea, el mensaje que se da es el mensaje que Dios quiere, pero la personalidad del autor fue respetada. Y eso lo vemos cuando estudiamos cada libro de la Biblia. Sin más, entramos al texto de hoy, que es el capítulo 2. Leo para ustedes el verso 1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Una palabra de mucho peso, favoritismos. Bueno, hermanos míos, inicia así este verso. Se refiere a la familia en la fe. Entonces partimos de ahí. ¿A quién le está escribiendo? A gente creyente, a la iglesia, a la congregación, como usted le quiera llamar, pero creyentes. Y luego dice, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nótese qué interesante, ¿verdad? Él está hablando de su hermano en la carne, de su medio hermano con quien él creció, con quien él almorzó, con quien él jugó, con quien él durmió, con quien él fue a construir casas, porque posiblemente tenían el mismo oficio de su padre José. Dice que tienen en nuestro glorioso, le dice glorioso Señor Jesucristo. O sea, ese reconocimiento que ahora sí le da a Jesús como el Señor. Y claro, a los que nos recordamos que hubo momentos en que los hermanos de Jesús le hicieron chistes porque él decía y por lo que él hacía en el ministerio, cuando ellos todavía no habían entendido. O sea, chistes sarcásticos. Y ahora él reconoce el señorío de Jesús. Dice, no debe dar lugar a favoritismos. La palabra favoritismo es clave en este estudio de hoy. No, ¿qué significa? No dar un trato preferencial a alguien. No hacer acepción de personas. No mostrar prejuicios ni parcialidad. No buscar el favor de los ricos para obtener algún favor de vuelta y no tener estas preferencias precisamente con alguien porque te puede devolver el buen trato, por decirlo de alguna manera. Ahora, recordemos, ¿en dónde más hemos escuchado nosotros la palabra favoritismo? Claro, en Hechos 10. ¿Cuándo? En Hechos 10, cuando estudiamos la historia de Pedro y Cornelio. Recordamos que los dos tuvieron una visión. Pedro estaba en una casa en Jope y en ese lugar donde él estaba, él vio una sábana blanca que descendía donde había todo tipo de animales y Dios le decía, debes de comer de ellos.
Mientras que por allá, en otra ciudad, había un hombre piadoso que era romano, que era un soldado, que era muy piadoso, que daba muchas limosnas a los judíos, dice el texto bíblico, llamado Cornelio. Y dice que Cornelio tuvo una visión y en esa visión vio un ángel que le decía que enviara unas personas a Jope, a una casa de un Simón el curtidor, que era donde estaba hospedado Pedro, precisamente. Y dice en la historia, en el capítulo 10 de Hechos, que Pedro vino a donde estaba Cornelio, llegó a su casa, donde él estaba con todos sus amigos y su familia, y Cornelio le contó que había tenido la visión con el ángel. Claro, y Pedro lo relaciona con la visión que él tiene con aquella sábana blanca llena de aquellos animales que los judíos no podían comer. Y Jesús, y Dios en la visión le decía, come de esos animales, lo cual extrañó a Pedro notablemente. Esa visión que Pedro tuvo lo que quería decir es que Dios no hacía acepción de personas. Eso era lo que le estaba diciendo Dios. Ahora que Pedro está donde Cornelio, entiende perfectamente, porque está en casa de un gentil. Un judío ni siquiera podía entrar a la casa de un gentil, de una persona que no era judía. Y está aquí ahora escuchando la historia de que Dios se le está apareciendo a este Cornelio, que es un romano. Entonces Pedro empieza a explicarles el evangelio a Cornelio y su familia, y su enseñanza o su sermón es interrumpido por el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo sobre todos los presentes y empiezan ellos a hablar en otras lenguas. Y nos dice el texto bíblico que en ese momento Pedro reacciona. Lógicamente Pedro para porque el Espíritu le interrumpe y desciende y empieza a hacer maravillas entre la gente que está presente. Y leo para ustedes Hechos 10, exactamente lo que dice Pedro en ese momento. Dice Pedro, tomó la palabra Pedro y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación, en todo grupo étnico, porque recuerden que las naciones no existían en el primer siglo todavía, ¿verdad? Porque la geopolítica no estaba establecida. Que en toda nación o grupo étnico, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces, toda esta experiencia que está siendo orquestada por el Espíritu Santo. O sea que Pedro tiene una visión por allá en Jope, que Cornelio tiene otra visión por acá, que Dios los conecta, que Pedro predica, que el Espíritu interrumpe, confirmándole que es parte de las evidencias, porque Pedro vino con unos judíos y presenciaron este acto, de las evidencias que Pedro va a llevar a Hechos 15, que es cuando se celebra el Concilio de Jerusalén, aquella reunión de todo el liderazgo de la iglesia que precisamente estaba Santiago, el escritor de este libro, y presidió la reunión. Y en esa reunión se decide y entienden, guiados por el Espíritu Santo, dice Hechos 15, que la salvación es para todos los grupos étnicos por igual. El mismo Cristo crucificado en la cruz, la misma sangre del Cordero derramada en esa cruz, el poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo es para todos los grupos étnicos. Nadie tiene que hacer más ni hacer menos, sino que recibir por fe este sacrificio. Eso es lo que Pedro entiende ahí. Por eso en ese momento se abre una puerta gigante para todos los no judíos. Ese es el momento en que pasa el legado del evangelio de un grupo étnico que eran los judíos a todo el mundo. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la iglesia. Bueno, aquí vemos que Pedro entonces vuelve a mencionar la palabra favoritismo, que está siendo retomada por Santiago en este libro. Ahora, cuando Santiago lo dice, es exactamente la misma palabra que usó allá Pedro en aquel momento atrás, en otro tiempo.
Santiago entonces está respondiendo a una necesidad de la congregación. Por eso está hablando el tema, porque algo está pasando y él está tratando de dar una respuesta al conflicto. Posiblemente había notado que se trataba a ciertas personas con preferencia sobre otras. Y luego continúa en el verso 2. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro. Es un ejemplo muy claro. Y ropa elegante. Y entra también un pobre, todo chacharrado, todo informal. Santiago ilustra su enseñanza con un ejemplo. Y esto me parece que esta ilustración nos puede ayudar muchísimo porque es algo, elementos muy entendibles en nuestra época también. Por ejemplo, dice, entra alguien con un anillo de oro y ropa elegante. Eran símbolos de estatus en aquella época. Solo las personas de un rango senatorial o de una posición romana dentro del imperio tenía derecho a usar el anillo. Ustedes recordarán que inclusive los reyes firmaban con el anillo, ¿verdad? Con una cera, con el anillo. El punto es que Santiago dice que es anticristiano juzgar el valor de una persona, de un ser humano, por sus símbolos de estatus. Hoy los símbolos de estatus pueden ser un buen reloj, unos buenos zapatos o bajarse de un buen carro en el parqueo de la iglesia. Y si fuera una mujer, posiblemente una cartera de marca. O que se le vea el pelo bien cuidado porque usa un champú caro. Todos esos símbolos de estatus, él está diciendo que no pueden ser lo que determina el valor de un ser humano. Y mucho menos de un creyente, porque acuérdense que está hablando a los hermanos. Así inicia este capítulo. Si atiende, si atienden, perdón, bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Ese es el ejemplo que está dando. O sea, ¿qué te dice eso? Eso lo que nos dice es que lo que sucedía en la época, leo para usted, si llega alguien con ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, eso estaba sucediendo. Entonces, Santiago dice que eso no es así. Y es que la ropa elegante, solo para ilustrar nuestra enseñanza y poder profundizar en el conocimiento de este texto, la ropa elegante se le adjudicaba sobre todo a las personas que estaban trabajando, como decíamos antes, en puestos públicos. Y generalmente llevaban una toga blanca que usaban los candidatos de funciones públicas. Santiago amonesta a los que le dan atención especial a las personas de apariencia económica más solvente. Por eso la ilustración. Y hoy, pues todavía hay mucho de eso, créame, hay mucho de eso. Hay personas que todavía, este, hay iglesias donde todavía las sillas de adelante son para las personas eh, que sirven en la iglesia. Claro, y verdaderamente si están sirviendo en la iglesia, pues ¿por qué están adelante? Yo entendería que alguien esté en las primeras sillas si esa persona va a asistir al pastor o van a asistir a los músicos, qué sé yo, llevarles agua, estar ahí en caso de que un cable se desconecte o que alguna situación pase. Pero de lo contrario, pues no veo yo ninguna razón por qué haya las sillas de adelante destinadas para cierta gente. Eso es una tradición de la iglesia que no es precisamente, no revela mucha horizontalidad. El verso 4 dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Sí, cuando hablamos de discriminación, está hablando de distinciones, de parcialidad, de favoritismo. Parcialidad es el término que Santiago usa y que hoy se traduce comúnmente como racismo. Claro, hoy tenemos otras modalidades de racismo que han ido surgiendo con toda esta controversia y esta mezcla
de situaciones que se están dando por una inmigración mundial, etcétera, como son la interculturalidad. Que la interculturalidad se refiere más a esos choques que hay, a esas discriminaciones entre culturas, no necesariamente del racismo tradicional que conocemos, sino más bien de la interculturalidad, como por ejemplo, discriminación que puede haber entre hispanos y asiáticos. O sea, como que el hispano se siente superior que el asiático o el asiático se cree mucho más inteligente que el hispano. O, por ejemplo, de negros contra blancos, que es generalmente lo que nosotros conocemos más como racismo. Pero hay modalidades como, por ejemplo, hispanos contra latinos en Estados Unidos. ¿Cuáles son? Bueno, los hispanos, digamos, podríamos llamarle a los hispanos a los que hablan inglés o los que nacieron en Estados Unidos, pero son de descendencia latina contra los latinos, los que han llegado en los últimos años y tal vez no tuvieron la oportunidad de hablar inglés. Entonces, tú lo encuentras en los aeropuertos, yo lo he presenciado, de encontrarme en los aeropuertos o en ciertas conversaciones a un hispano que maneja bien el inglés, que es fluido en el inglés, tratar con menosprecio a un latino que todavía no habla el inglés y hacerle preguntas como, ¿qué? ¿Cómo? Sabiendo y entendiendo lo que el otro está diciendo, aunque sea en un inglés mezclado con español, lo entiende porque habla el inglés y el español, pero juega de que solo habla inglés para poder ofender, para poder poner en una situación incómoda al latino. No estoy diciendo que todos los hispanos lo hacen, estoy diciendo que yo he presenciado ese tipo de juegos de poder. Bueno, todo eso entra hoy dentro de la sombrilla del racismo. Desde luego, también la palabra del racismo hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque hoy día, si tú no estás de acuerdo con ciertas tendencias, por ejemplo, los matrimonios gay, o si no estás de acuerdo con el aborto, o si no estás de acuerdo con diferentes situaciones, te meten dentro de la sombrilla del racismo, o sea, que eres racista y que por eso no aceptas algunas tendencias de hoy día. Eh, pero no debería ser así, porque el racismo que se refiere el texto bíblico es en esta área y no como lo están tratando de llevar muchos para manejar estos temas a nivel político. O sea, que si usted no está de acuerdo con un montón de cosas, usted es racista. Y eso es totalmente inapropiado, improcedente y no va de acuerdo con la verdad de los acontecimientos. Es una manipulación del lenguaje. Seguimos con la palabra entonces discriminación, favoritismo o racismo, pero desde la perspectiva bíblica. Desde la perspectiva bíblica. Eso es muy importante para que quede clarificado, que no es la misma que estamos encontrando hoy en todos los aspectos. Además, tengamos en perspectiva que cuando el texto bíblico habla de esclavos, no está refiriéndose al contexto que nosotros conocemos de hace algunos años en los Estados Unidos y en algunos países de Europa, de aquella persona generalmente de color de piel oscuro que le servía a una persona blanca, generalmente personas traídas de África. Eso es el concepto que tenemos de esclavitud hoy. El concepto de esclavitud del Nuevo Testamento era porque el Imperio Romano conquistaba nuevas naciones y esas personas conquistadas venían a ser esclavos de otras personas que los compraban. Pero muchas veces los esclavos eran personas mucho más cultas, muchísimo más letradas y muchísimo más adineradas que quien les había comprado. O sea, en su tierra, en su país, podía haber un príncipe que ahora era esclavo de una persona que no tenía ese abolengo. Pero como había sido conquistada su nación, su territorio, bueno, ahora había terminado en esclavitud. Sí, es otro concepto de esclavitud. No es un concepto en que el esclavo es inferior o el esclavo se maltrata. No, de hecho sabemos, porque lo estudiamos durante el estudio en Lucas, que Lucas era médico, el apóstol Lucas era médico, pero al mismo tiempo era muy posible que fuera esclavo y que tanto el Evangelio que estaba escribiendo como el libro de los Hechos
Eran libros que él estaba escribiendo, como el Evangelio de Lucas, eran libros que estaba escribiendo o investigaciones que estaba haciendo precisamente para quien una vez había sido su señor, su amo, porque él le había sido esclavo. Bueno, dejando esos aspectos claros para un mejor entendimiento, avanzamos. Y esta discriminación causada, que nos está hablando Santiago acá en el contexto bíblico, inclusive traía una división en la iglesia. Y es que la discriminación siempre trae división. ¿Han visto ustedes el racismo hoy día? ¿Cómo está dividiendo a las personas en dos? En los tiempos de mi juventud, este tema no era problema. Hoy día ha surgido mucho porque se está manejando, se está usando, se está politizando eh, para traer caos, eh, para traer división. Y hay personas que están sacando ventaja de esto, lo cual no significa que no se dé el racismo en muchos lugares. Yo he estado en salones donde ha entrado una persona y, y la persona que está presidiendo la reunión se ha vuelto y ha dicho, es que yo no puedo, yo no soporto a la gente de este color. O sea, que yo me he quedado impresionada de oír una cosa como esa, porque una cosa es leerla en los libros, oírla en las noticias y otra es presencial. Entonces, claro que sí existe el racismo. Yo personalmente he pasado por aeropuertos y una persona de color oscuro en su piel me ha tratado súper mal cuando estoy pasando los puestos de seguridad. Y yo sé, porque yo lo sé, porque tengo capacidad para leer y entender que ese trato está haciendo para conmigo simplemente porque soy blanca y tengo los ojos azules. Y entonces hay ese trato para conmigo. Bueno, lo que quiero decir es que sí es verdad que existe. No es un cuento. Pero también es verdad que la palabra racismo o discriminación o favoritismo al que se está refiriendo Santiago es a que todo ser humano tiene un valor y ese valor se lo da Dios porque lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Aunque no fuera creyente, esa persona tiene el valor que le da el sello de haber sido creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Y cuanto más el creyente que además de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, Jesús murió por él en la cruz y el valor de esa persona, el valor agregado de esa persona es que la sangre de Jesucristo fue derramada en esa cruz. Y ese es el punto central de Santiago. Entonces, no es un racismo o un favoritismo porque usted no esté de acuerdo con algunas posiciones que existen hoy día de si se pueden casar dos personas del mismo sexo, si no se pueden casar, si usted va a favor del aborto, si no va a favor del aborto. No tiene usted por qué aceptar que eso significa que usted es racista. Eso lo que significa es que usted piensa diferente en cuanto a algunos asuntos. Y que hoy la política lo esté metiendo debajo de la misma sombrilla es una manipulación del lenguaje. ¿Cuántas veces vemos a alguna mujer, por ejemplo, para reafirmar el punto de que los favoritismos se daban y se siguen dando? ¿Cuántas veces vemos a una mujer ser parte de la junta directiva de una iglesia o de una denominación o de una organización internacional? Hoy día un poquito más, pero muy pocas. O sea, si la junta directiva es de 9, habrá una mujer, 8 son hombres. Hasta se ven feos en las fotografías. O por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a una persona muy humilde, participar en una junta directiva de una iglesia grande, de una iglesia adinerada, de unos 10,000 miembros? Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Como si la inteligencia o la sabiduría de la persona se midiera por la camisa que lleva. Cuando una persona que tiene el Espíritu de Dios, conoce la palabra de Dios, abriría su boca y podría haber todo un derroche de sabiduría y de buenas ideas de cómo hacer las cosas en la misión de Dios. Pero nos impide enormemente nuestra propia naturaleza caída poder ver el valor de esa persona de acuerdo a los parámetros bíblicos, a los parámetros de Dios y los medimos a través de los lentes del sistema del mundo. Por ejemplo,
¿Cuántas veces vemos en una junta directiva a una persona en silla de ruedas? Una persona que tuvo un problema físico, pero su sabiduría, su inteligencia y su capacidad puede pasar a la de todos los de esa junta directiva. Y es que el valor de las personas, de nuevo, no se puede medir por su riqueza, ni por su estado financiero, ni por las castas sociales, ni por el sexo, ni por el color de piel, ni por la cultura, ni por la edad. Las personas valen porque Jesús las hizo a imagen y semejanza de Dios. Y si es creyente, porque además de eso, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y eso es lo que le da el valor. Ahí se fundamenta una autoestima sana, espiritual y emocionalmente. Gálatas 3:28, Pablo escribe, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si ya no hay división de clases, no hay división de género, no hay división entre grupos étnicos. Eso dice Pablo, lo dijo en el primer siglo. ¿Cómo es posible que nosotros hoy todavía estemos en esta situación de volver a ver hacia abajo a una persona porque tiene otro color de piel o porque tiene los ojitos jalados o porque tiene la piel más blanca? Es increíble, ¿verdad? Que hayan pasado 24 siglos y todavía estemos en esto, cuando la palabra de Dios, y que estemos en esto en la iglesia. A ver, todavía el sistema del mundo, que no conocen de la sabiduría de Dios, pero ¿y nosotros? Nosotros, es increíble. ¿Sabes qué? Hay muchas iglesias hoy día que el pastor trabaja en la iglesia y su esposa también. Los dos trabajan en la iglesia. Ella se ocupa del grupo de mujeres, del grupo de oración, de coordinar la limpieza, de preparar el altar, de, en fin, todas las actividades propias que hace una pastora. El esposo se ocupa de la enseñanza, de uno de los estudios bíblicos, ella se ocupa de otro, él predica un domingo, ella predica otro, en fin, es un pastorado y ese pastorado lo llevan a cabo ellos como pareja. Y sabes tú que hay una cantidad enorme de iglesias que el cheque mensual sale para el esposo y no para ella. Y tú me dirás, bueno, pero va a la misma casa, ¿qué importa? Va a la misma cuenta de banco. Bueno, si va a la misma cuenta de banco, ¿por qué no sale a nombre de ella? Y claro, yo como consejera pastoral y porque he atendido a cientos y miles de pastores en muchos países, me doy cuenta que cuando hay una situación trágica, como un divorcio entre pastores, ¿quién tú crees que sale sin dinero de ese lugar? Con los 3 niños y sin dinero. Claro, la mujer. Así que hay mucho que podemos aprender de Santiago sobre la discriminación, sobre el favoritismo, sobre nuestros valores de acuerdo al sistema del mundo. Samuel en una oportunidad, eh, el profeta Samuel en el Antiguo Testamento, en una oportunidad, Dios lo estaba guiando para que buscara al rey sustituto de Saúl, el rey Saúl. Entonces dice que Samuel estaba llorando y Dios le dice, bueno, ya deja de llorar, Samuel, yo te voy a llevar ya a donde está el futuro rey. Y le dijo que se encaminara en cierta dirección. Samuel llegó a donde esta familia y les voy a leer lo que sucedió, todo en referencia a este tema de nuestros filtros del sistema del mundo. Primera de Samuel 16, versos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo para sus adentros, de cierto, delante de Jehová está su ungido. O sea, ya lo encontré, ya lo encontré. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, no te dejes llevar por la apariencia, es lo que dice el texto, ni a lo grande de su estatura.
Era un hombre muy alto. Era uno de los hijos era uno de los hermanos de David. Le dice, no te dejes llevar por su estatura, porque yo lo desecho. Él no es. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, le dijo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Interesante, ¿verdad? Samuel, profeta, un profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, se dejó llevar por las apariencias y pensó que el sustituto del rey Saúl era ese muchacho, porque en su apariencia era muy hermoso, porque era muy alto, etcétera. Y pasaron otros hermanos, y pero ya ahí sí aprendió Samuel y decía, no, este no es, este no es. Hasta que llegó y dijo, pues no es ninguno de estos, ¿de verdad no tienen ningún otro hijo? Y el papá de David se vuelve y dice, bueno, hay uno, el pequeñito, que está por allá con las ovejas en el campo. Y entonces dice, bueno, mándamelo a llamar. Y dice que llegó David, que también era muy guapo, dice que era bonito, de buen parecer, y dice que entonces Dios le dijo a Samuel, este es. Pero Samuel se había dejado llevar por las apariencias porque el otro hermano de David pues era muy alto, era muy bien formado y ya era un hombre, mientras que David todavía era el más muchacho de la familia. Así que es muy de nuestra naturaleza caída el dejarnos llevar por las apariencias. Algunos estudiosos, de hecho, en este tema, científicos, dicen que dentro del ser humano hay una gran tendencia a sentirse mucho más cómodos de incluir en su grupo a alguien que se parezca a nosotros. O sea que nuestra tendencia es acercarnos a alguien que se parece a nosotros. Y yo me atrevo a hacer una pregunta. ¿Cuántos amigos cercanos tienes tú de color blanco en su piel? ¿Cuántos tienes asiáticos? ¿Cuántos tienes de color oscuro en su piel? Bueno, ahí dejo esa pregunta para que reflexionemos si esto está sucediendo en nuestra vida, que tenemos una tendencia a tener amigos del mismo color, que se parezcan a nosotros, que se vistan como nosotros. De hecho, dicen los estudiosos que nos da más confianza alguien que se parece a nosotros que alguien que no. Entonces, imagínate todas las elecciones que hacemos con base en esas formas de pensar. El verso 5 dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Esto se lo hace él en tono de pregunta, Santiago. Santiago no defiende a los pobres porque son pobres, ni ataca a los ricos porque son ricos. Ese no es el tema. El punto de Santiago es que la validez, la valía también de un ser humano proviene de la sangre derramada en la cruz del Calvario, del sacrificio de Cristo. No de su economía, ni de su reloj, ni de sus zapatos, ni de su anillo, ni de su género, ni de su cultura, ni de su color de piel. Ese es el punto de Santiago. La intención de Santiago no es que un rico se sienta culpable porque tiene dinero. Lo sabemos, lo he mencionado en estudios anteriores, todas las mujeres que apoyaban a Jesús en su ministerio eran mujeres adineradas. David fue un hombre muy adinerado. Job fue un hombre muy adinerado. Lidia era una mujer de negocios adinerada. Cornelio era una persona adinerada. Entonces el tema no es contra el dinero, es cómo una persona que tiene dinero lo maneja. Igualmente que una persona humilde. El tema no es contra la gente pobre. Ser pobre tampoco debe ser una vergüenza. Se está refiriendo también a que la persona pobre tiene la misma dignidad y la misma valía. Y agregando una nota a esto es que la persona pobre tampoco, porque si nos vamos a otros textos bíblicos en otros libros, tiene derecho a tener envidia del rico que sí tiene dinero.
Así que hay porciones de la Biblia para cada uno dependiendo de la situación que cada uno está viviendo. Hoy nos estamos refiriendo a esta porque esto es lo que habla Santiago, pero hay otros lugares de la Biblia donde Dios usa otros autores para poner otros mensajes para otras personas en otras situaciones. Verso 6 dice, pero ustedes han menospreciado al pobre. Si ven la situación, ustedes han menospreciado al pobre. Si estos no eran personas adineradas, nobles de corazón, ustedes han menospreciado al pobre. Era un grupo particular que menospreciaba a los pobres. Y usted dirá, es que no es posible, porque hay gente así. Claro, yo sé que es un concepto muy duro, muy cruel y difícil de digerir, pero en realidad sucede, sucede. Claro, es como cuando yo doy conferencias sobre el tema de la mujer y cómo muchas veces es discriminada en algunos núcleos de organizaciones para eclesiásticas o cómo a la mujer le cuesta mucho más abrirse camino en ciertas posiciones para llegar a los lugares donde hacen las decisiones. ¿Por qué? Porque los hombres quieren ser ellos los que están sentados en esa silla, los que están tomando el poder, tomando las decisiones. Y alguien me puede decir, sí, pero yo no creo que eso sea así. Bueno, porque no lo has vivido, porque no has estado en esa situación. Pero habemos muchos que sí lo hemos vivido, que sí hemos estado, que sí lo hemos visto y que hemos visto la corrupción que hay en esos términos. Ahora, Santiago sí lo estaba viendo, pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos, y aquí los exhorta y les dice, no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. Vean lo que les hacían los ricos. ¿Mm? Los explotaban y los arrastraban a los tribunales. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? O sea, aquí había una situación bien especial. Recordamos entonces quiénes podrían ser los ricos, como decía anteriormente, los fariseos que crucificaron a Jesús. Perfectamente podría ser un grupo parecido a este. Y recuerdo de nuevo lo que dije al principio, la clase media no existía en esta época. Recuerden que los fariseos y los saduceos inclusive llegaron a matar a Jesús, persiguieron a la iglesia, persiguieron a los apóstoles. Bueno, todos eran perseguidos en realidad en aquella época, por lo cual podemos deducir que estos judíos ricos son a los que se está refiriendo Santiago. Están llegando a la iglesia, puede ser, o están fuera de la iglesia y la comunidad está mostrando favoritismo con ellos a pesar de que los están maltratando. O sea, aquí también todo un tema desde la psicología, si se quiere estudiar. Menciona tres aspectos, como vimos, cuáles los oprimen, los arrastran a los tribunales y blasfeman el nombre de Jesús. Y es que siempre, lógicamente, es mucho más fácil para una persona pobre reconocer con humildad la necesidad de Dios que para una persona que tiene solvencia económica. Lo he explicado en otros estudios y una de las razones muy prácticas es porque el recurso económico va a hacer que tú dependas de esa cuenta bancaria para resolver la enfermedad, para resolver el dolor emocional, para ir al médico, para pagar los estudios, para estar en un lugar más cómodo. En cambio, cuando el pobre no lo tiene, le es más fácil, llega más rápido a reconocer que tiene que levantar la mirada, porque si no la levanta, muere, no puede salir adelante. Y de alguna manera viene a ser una ventaja para el pobre y por eso es que es mencionado de esta manera. Leo para ustedes el verso 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la ley suprema? Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si muestran algún favoritismo, vuelve a insistir, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberlo quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, el que dijo, no matas, si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. O sea, Santiago está dando a entender lo que estamos escuchando, que una persona que llega a Cristo no puede seleccionar en qué áreas va a pecar y en cuáles no. Esto no es como ir al supermercado y entonces usted escoge lo que quiere y lo que no quiere. No, el evangelio es un paquete y el código de ética lo establece Dios. Y dentro de ese código de ética hay una lista y usted o la abraza toda o no abraza ninguna, pero usted no puede seleccionar. Y yo creo que esto es de gran sabiduría. ¿Por qué? Porque creo que en estos tiempos hay personas que tienen un corazón súper noble y una gran inclinación para ayudar a los menos privilegiados, para tener compasión del pobre, para ayudar al huérfano, al inmigrante, a la persona que está sufriendo, pero completamente anulan y no toman en consideración todos los otros mandamientos, como no matarás, como no fornicarás. O sea, tienen una tendencia súper liberal para ver esos aspectos, pero sí son súper conservadores y fundamentalistas para decir que hay que cuidar al pobre, al inmigrante y la justicia. Y es que ambas cosas son importantes, dice Santiago. O sea, usted no puede sacar un pecado del paquete. Usted no puede sacar un mandamiento y decir, ok, yo me quedo con 9, pero este no. De la misma manera que el otro grupo que también andan rigurosamente detrás de quien adultera y de quien fornica y de quien comete ese tipo de pecados, pero no tienen ninguna compasión por el pobre, no les importa la viuda, no les importa el vecino que está pasándola mal, indiferentes completamente a las necesidades de los demás. No hay compasión en su corazón. Si ven qué profundidad más grande tienen estos versos y qué relevancia tienen para hoy, porque posiblemente este verso no hubiera tenido esta relevancia hace 20 años, porque no se hablaba de esto, porque no estaba una iglesia dividida con un grupo que van detrás de la justicia y otro grupo que va detrás de no matarás, de no puedes abortar. Son los dos. Son todos los mandamientos los que son importantes y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Eso es lo que quiere decir que hay una ley y esa ley es establecida por Dios y que no podemos transgredirla. Claro. Y usted dirá, bueno, pero ¿quién no quién puede cumplir con todo esto hacia cabalidad al 100%? Claro que nadie. Claro que nadie. Y vamos a estarlo viendo en el próximo estudio, la próxima ocasión que continuaremos con este capítulo 2. Vamos a estar viendo esa parte. No me voy a quedar hoy ahí porque está para la próxima vez, pero vamos a llegar a estudiar eso, porque Santiago también lo aclara. Entonces, los códigos de ética para la humanidad y para la iglesia han sido establecidos por Dios. Y para la humanidad también, le guste o no le guste. ¿Por qué digo eso? Porque si la humanidad no se ajusta a los códigos de ética de Dios, el lugar donde van a ir en la eternidad no es nada bonito. O sea, hay un castigo, hay una muerte eterna. Entonces, lo crean o no crean en Dios, eso va. Entonces, los códigos de ética son para todos, para los que se someten y para los que no. Así como la gracia de Dios es para todos. O sea, Dios dio a su Hijo Jesús a morir en una cruz por todo el que quiera creer. No solamente por los que ya creyeron, por todos los que todavía no han creído también. Son los que tienen que creer para poder entrar por esa puerta que Dios estableció y que le establece Dios, no le estableces tú ni la establezco yo. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi cura, ni mi pastor. La establece Dios y esa puerta se llama Jesús.
Santiago está diciendo que si alguien quiebra o desobedece la ley en un mandamiento, ya desobedeció a todos. Es correcto. Por eso es que debemos de estar en Cristo, porque Él fue el único que cumplió la ley. Por eso vino Jesús. Entonces, ¿para qué existió la ley? Bueno, ya lo hemos enseñado en el pasado. La ley se creó en el Antiguo Testamento con el único propósito de revelarle al ser humano que no era capaz de cumplirla. Y eso lo enseña Pablo. Pero a Santiago el Espíritu Santo lo guió a enseñar esta parte tan importante del caminar en esta obediencia a los mandamientos. La gracia la encontramos, y la vamos a estudiar en el próximo estudio un poco más, la encontramos en los escritos de Pablo. Y entre los dos, entre la gracia y las obras, entre la fe y las obras, es donde encontraremos ese balance exquisito y espectacular que es el Evangelio. Pero eso queda para la próxima semana. Santiago dice que podemos respetar todos los mandamientos, pero si mostramos favoritismo a una persona por su apariencia y no por el valor que le da Cristo en la cruz, estamos en pecado. Santiago dice que si nosotros respetamos todos los mandamientos, pero si matamos, si fornicamos y adulteramos, no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios a cabalidad como Él quiere. Entonces aquí nadie escoge cuál mandamiento obedece. Es Dios quien decide cuáles son los mandamientos y o tomamos todo el paquete o no tomamos nada. La parcialidad, el favoritismo de la discriminación es muy importante para Santiago y lo podemos apreciar por cómo escribe sobre esto. Y por lo tanto debe ser para nosotros, porque Santiago, al igual que todos los libros de la Biblia, es inspirado por Dios. Está aquí porque el Espíritu de Dios se lo dio a Santiago, lo dirigió para que lo hiciera, porque sabía que hoy tú y yo lo íbamos a estar estudiando. Los mandamientos son algunas veces entonces como los chocolates. Se pueden comer fácilmente, pero otras veces son como algunos vegetales. Hay que condimentarlos muy bien. Hay que ponerles balsámico, hay que ponerles un poquito de miel, en fin, hay que trabajarlos mucho para uno podérselos comer. Y algunas veces es casi como tragados que se los hace uno. Pero hay que hacerlo porque necesitamos esos nutrientes que traen esos vegetales. Bueno, de la misma manera sucede con los mandamientos. Hay mandamientos más fáciles, hay mandamientos más difíciles. Por ejemplo, en nuestra cultura posiblemente latina, sea fácil honrar a padre y madre. Y nos gusta cuidarlos y atenderlos. Eso vendría a ser como el chocolate. Pero, por ejemplo, nos cuesta muchísimo diezmar. Muchísimo. Y cuando diezmamos, además, nos cuesta tanto soltarlo que nosotros administramos a dónde damos el diezmo. No lo damos donde Dios nos dice, ni donde debería ser, sino donde a nosotros se nos antoje, al primo que está en necesidad o a un empleado para poder sentirnos que le estamos dando a alguien y de alguna forma se devuelve a nosotros, de alguna manera. Bueno, ese sería un mandamiento que hay que condimentarlo mucho, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro, de nuevo, que los mandamientos los pone Dios. Y con condimento, sin condimento, todos tenemos que cumplirlos. Hay que comérselos porque todos tienen nutrientes espirituales necesarios. Los mandamientos de Dios traen vida a nuestra vida, traen bienestar. Son como, es el gobierno de Dios en nuestro corazón. Es la forma en cómo nosotros le devolvemos a Dios gratitud por lo que Él ha hecho. Y es que los mandamientos son un paquete, definitivamente, y nadie puede abrirlo y decir, ok, yo me dejo este y este, pero esto no. No, no es así, no funciona así. No podemos escoger. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley, que nos da libertad. Qué belleza, esto es muy profundo. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley. Inmediatamente dice la ley son los 10 mandamientos. Por la ley.
que nos da libertad. O sea, el obedecer a Dios nos da libertad. Y yo sé que en los parámetros del mundo, el obedecer y someternos a la voluntad de Dios, el ser humano cree que está perdiendo su libertad. Bueno, desde la perspectiva del cielo, desde la economía del cielo, el obedecer a Dios lo que hace es dar libertad. Porque habrá un juicio, dice el verso 13, sin compasión, para el que actúe sin compasión. Claro, es que va a haber un juicio, ¿sabías, no? Va a haber un juicio final y ahí serán juzgadas las personas, tanto las que creyeron como las que no creyeron. Por eso es que yo decía que el código de ética de Dios es para todos, porque todos vamos a ser juzgados, hayamos creído, ¿no? Habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y luego dice Santiago, la compasión triunfa en el juicio. Nosotros somos llamados a no tener favoritismo, a no tener parcialidad, a no mirar o valorar a una persona por sus apariencias, por sus símbolos de estatus, a no dividir más la familia, la iglesia, la sociedad más de lo que está. Y debemos de respetar los códigos de ética de Dios, todos, todos, no solamente los que no son fáciles de digerir como los chocolates. Tenemos que respetarlos todos, porque con solo que tú desobedezcas uno, intencionalmente, estás fuera y has quebrado la ley. Vas a perder la bendición del Señor y vas a perder esa paz que da el caminar en obediencia con Jesús, el hacer lo que es correcto. Y de nuevo, este es un tema muy relevante para nuestra época, en que hay personas que creen que ellos escogen los mandamientos que van a obedecer. El tema del favoritismo es un tema importante al que debemos de poner atención. Quiero terminar con la historia que me compartió hace muchos años uno de mis profesores en el seminario. Él se llama Estuardo Ochoa y él me enseñó predicación expositiva. Dice que había sido invitado a una reunión donde habían personas muy importantes a nivel mundial. Y cuando estaba en aquella reunión, eh, dice que habían delegaciones de todo el mundo. Dice que estaba Billy Graham ahí. Y dice que ellos estaban ahí reunidos y todo el mundo hablaba y hacían chistes, iban los latinos y bueno, estaban siempre jugando y haciendo bromas, pero dice que un día, en medio de todo, ellos ven a esta persona vestida con una camisita blanca, súper humilde, súper sencillo, que nunca hablaba, era como muy aburrido, siempre estaba ahí en la esquina, no hablaba nada, no decía nada. Cuando llegaban al lugar donde iban a dormir, que tenían los camarotes, él no hablaba, no socializaba. Dice que inclusive un grupo hacían chistes sobre esta persona. Hacían chistes porque les parecía simpático que no hablara, que quién sabe quién sería. Y sobre todo algunas culturas latinas, usted sabe, hacen chistes de todo. Y dice que el día del evento es la inauguración, están todos ahí sentados, ellos no saben quiénes son los speakers, ni los conferencistas, están todos sentados. Cuando llaman, y llaman y cuando hacen el llamado, todos se vuelven a ver quién es la persona a la que están llamando como el conferencista principal de aquel evento enorme, de gran relevancia para la iglesia allá en Asia. Y se levanta aquel chinito con aquella camisa arrugada, con aquel pantalón viejo, encorvado y totalmente sin ningún significado exterior. Y toma el micrófono y dice, disculpen, es que estoy un poco cansado
porque apenas hace unos días que salí de la cárcel, después de estar 30 años en prisión por predicar el evangelio en mi país. Resulta que me metieron a la cárcel y no me dejaban hablar con nadie y pasaba encerrado todos los días en aquel lugar tan feo, tan frío, comiendo tan mal. Y no me dejaban tampoco leer la Biblia. Me botaron la Biblia. Entonces, me daban palizas cuando me encontraron leyendo la Biblia, me la quitaron. Y los soldados me querían hacer mucho daño, se querían burlar de mí, me maltrataban. Y un día se les ocurrió hacerme una tortura diferente. Y es que en la cárcel había un lugar donde iban todas las heces de todos los presos, que se había endurecido y no estaba fluyendo para que continuara esas heces yendo hacia su destino final. Entonces los soldados, para maltratarlo, lo llevaron y lo metieron en esa piscina de heces y le dieron un palo para que él batiera las heces. Y él tuvo que batir las heces de aquella piscina de estiércol. Y dice que como empezó a oler tan mal a los días, porque ya se empezó a suavizar aquello, y él metido hasta su cintura, y dice que como empezó a oler tan mal, los soldados se reían y se burlaban, pero empezaron a distanciarse y se fueron bien lejos a unos árboles. Y desde allá lo observaban para que él no pudiera escapar. Y dice que en ese momento, por primera vez en 30 años, él estuvo solo, porque todos los años anteriores había tenido un guarda en la puerta para que no pudiera orar o leer la Biblia. En 30 años fue la primera vez que él estaba solito. Y era ahí, en medio de la piscina de estiércol, con aquellos olores horribles. Y fue en ese momento donde él realizó que podía orar y que podía adorar a Dios. Y empezó a adorar al Señor. Y dice que todos los días cuando lo sacaban para su tortura, era el momento más dulce de su día. Y eran esos los momentos que lo mantenían vivo e ilusionado. Y entonces les contaba que ahí él empezaba a cantar un corito. ¿Y saben qué hizo el chinito? Empezó a cantar el corito ahí delante de todos estos amigos míos que fueron los que me contaron esta historia. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces la persona que tiene una apariencia simple, sencilla, humilde exteriormente, es la persona que tiene más poder de Dios, más sabiduría, más presencia de Dios y una historia de más peso que contar. No es necesariamente la gente con anillos o con turbantes, como decía Santiago, o los que se bajan de un Mercedes, o los que tienen zapatillas de cuero de cocodrilo, los que tienen una historia poderosa de su relación con Dios que compartir. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Y esperamos que este estudio haya contribuido trayendo sabiduría, conocimiento, herramientas prácticas que te sirvan en el diario vivir de la vida y sobre todo este tema tan relevante en nuestra época, que de alguna manera te ayude a discernir sobre cómo debe ser nuestro comportamiento en relación a los temas tocados hoy. Te recuerdo, si no te has suscrito al canal, que te suscribas. Eso nos ayuda para que muchas personas más conozcan del canal y tengan la oportunidad de conocer también la verdad. Y si le das un like a la campanita, el algoritmo envía este programa a más personas. Entonces,
colaboras para que muchas personas más conozcan este tema desde la perspectiva bíblica. Bueno, sin más, me despido por ahora. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo que aquí puedes encontrar el capítulo 1 y también otros libros más que también están aquí enseñados expositivamente, como el libro de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el libro de Hechos, el libro de Jonás. Todos están enseñados de esta manera, expositivamente, teniendo en consideración el contexto social, político y económico, para que esto arroje luz a la enseñanza. Bueno, me despido.